Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda. Mi nombre es Lourdes López y voy a estar acompañándolos durante todo este programa netamente ambiental para hablar, por supuesto, de la Agenda Verde del Congreso de la Nación, qué está pasando a nivel Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, pero también qué sucede, por supuesto, en el ámbito nacional e internacional, cómo avanza algunas políticas ambientales y un año electoral donde todo por ahí se vuelve un poquito más complejo, ¿no? A la hora de debatir, de dictaminar y demás. Pero por supuesto estamos en la Cámara de Diputados, la idea es poder dictaminar y darle sanción a proyectos ambientales. Pero la Cámara de Diputados, además de comisiones ambientales, tiene direcciones que se dedican a esto, al asesoramiento científico y mucho más, pero quiero empezar a presentar a nuestros invitados. Nos contactaremos desde la localidad de Azul, en la provincia de Buenos Aires, con el investigador del CONICET, Mauro Martínez, quien estudia el impacto del cambio climático asociado a enfermedades en cultivos, producto del efecto del aumento de la temperatura nocturna, sobre variables ecofisiológicas que contaminan con hongos y ponen en riesgo la calidad industrial en la cebada cervecera y el trigo pan. Además, estará con nosotros Victoria García, en este caso del Departamento de Estudios Sociales y Ambiente de nuestra Cámara de Diputados, y Jorge Moyano, responsable de Prensa y Relaciones Institucionales de la Dirección de Información Parlamentaria, también de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Y ellos nos contarán, por supuesto, con cómo trabaja el departamento y cómo se encarga de sistematizar y recopilar información, tanto legislativa, de jurisprudencia, doctrina, etcétera, para la elaboración de trabajos especiales de estudios e investigaciones en la materia. Y seguimos con las investigaciones, porque en este caso va a estar en el piso la doctora Soledad Santini, quien es perteneciente a LOCAL, es la Oficina Científica para el Asesoramiento Legislativo. O sea, miren qué grande que es la Cámara de Diputados y cuántas oficinas y cuántos departamentos en este caso se trabajan de manera conjunta. En este caso LOCAL tiene como una de sus funciones la conexión entre la ciencia, la política y la sociedad, desempeñando un papel fundamental en la perspectiva científico-tecnológica. Por ejemplo, elaborando informes sobre humedales, litio, hidrógeno limpio y la transición energética. Siempre hablamos de una transición energética justa, equilibrada y que sea también aplicada por diferentes instituciones. Así lo hace también la Cámara de Diputados de la Nación, que viene hace mucho tiempo trabajando en la utilización consciente de los recursos. Ya les vamos a contar junto a la doctora Santini bien de qué se trata. Pero es momento de abrir nuestro Zoom porque ya está desde el otro lado Mauro Martínez. Él trabaja junto al Biolab Azul del Inbiotec, dependiente del CONICET, estudiando y buscando soluciones a las afectaciones que el cambio climático promueve en cultivos masivos como el trigo y la cebada. Mauro Martínez ha detectado como producto del efecto del aumento de la temperatura nocturna sobre variables ecofisiológicas que llegan a contaminar con hongos, poniendo en riesgo la calidad industrial en los cereales mencionados. El investigador del Inbiotec, CONICET. Gracias, Mauro, por estar con nosotros mediante comunicación online. Y bueno, precisamente es un tema que se ha venido debatiendo hace mucho, ¿no? El de los cultivos, el de las enfermedades de los cultivos, porque después al final es lo que vamos a consumir nosotros. Entonces, antes de entrar a esto, ¿qué son, por ejemplo, las micotoxinas y qué ocasionan? Hola, buenas noches, Lourdes y audiencia. Bien, las micotoxinas, como la palabra bien expresa, son toxinas producidas por patógenos, en este caso fúngicos, principalmente de géneros como Aspergillus, Penicillium, Fusarium, que es el que nos atañe hoy. Y bueno, la importancia, la relevancia que tiene este tipo de toxinas es que tienen un gran impacto nocivo sobre la salud humana y animal, principalmente porque molecularmente estas toxinas son compuestos terpenoides, o sea, moléculas de más de 15 carbonos que tienen una termoestabilidad que les permite no ser degradadas fácilmente mediante procesos que ocurren a cotidiano en nuestras cadenas agroalimentarias, como pueden ser procesos de cocción, extrusado o vaporización, procesos de altas temperaturas que no eliminan estas toxinas. Sumado a ello, estas toxinas, el impacto que tienen específicamente en monogástricos, en humanos, en animal,
es la depresión del sistema inmune, rechazo al alimento, causan vómitos en dosis agudas y están sospechadas de ser teratogénicas y carcinogénicas. Bien, con esto hay un tema que aparecen cada vez más enfermedades y que también lo nombras en tu investigación. ¿De qué se trata la fusariosis de la espiga? Bien, bien. La fusariosis de la espiga es la enfermedad que nosotros estudiamos en nuestro laboratorio. Es una enfermedad cosmopolita que ocurre en todas las regiones cerealeras a nivel mundial, principalmente en países productores de trigo y cebada, como son Rusia, Ucrania, Argentina, Australia, Canadá, Estados Unidos. Y bueno, tiene una amplia difusión a nivel mundial. El principal agente etiológico que causa esta enfermedad es un patógeno fúngico, Fusarium graminearum, que causa el vulgarmente conocido fusariosis de la espiga o golpe blanco de la espiga o Fusarium head blight por sus siglas en inglés. Nos estás tirando unos nombres igual que estamos intentando interpretarlo, pero sí, se entiende que esto generan enfermedades también a nivel no solo de las plantas, sino de no ser tratado. ¿Esto puede afectar a la vida humana? Claro, claro. La fusariosis de la espiga, si bien no se dan todas las campañas en nuestro país, esta enfermedad es un patógeno que ataca la espiga de trigo, ¿no? En primaveras muy húmedas, con humedades relativas altas y temperaturas cercanas a los 25 grados. Básicamente la relevancia que tiene a nivel agrícola es la disminución de los rendimientos de un 20, un 30 o un 40%, sí, dependiendo de la severidad y incidencia de la epifitia, ¿no? Y también deteriora la calidad del grano. Claro. En el caso del trigo y la cebada, disminuye la calidad panadera y maltera. Bien. Ahora si vemos que el estudio que lideraste junto al CONICET y la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires revela que las noches cálidas, esto es un dato importante, incrementan el impacto negativo de la fusariosis de la espiga en cebada y trigo. ¿Podrías explicarnos de manera un poquito más detallada cómo estas noches cálidas afectan a la calidad del grano y en este caso aumentan la concentración de micotoxinas? Claro. Bien, sí, te cuento un poco de lo que fue mi estancia doctoral en el laboratorio de biotecnología y biología funcional en la Ciudad Azul, en la Facultad de Agronomía, más específicamente. En el año 2015 comenzamos una instancia de doctorado con el doctor Sebastián Stengley y realizamos una revisión bibliográfica en cuanto a el panorama, el estado del arte del cambio climático con proyecciones a fines de siglo en lo que respecta a agricultura, ¿no? Bien. Y bueno, revisando las numerosas publicaciones científicas, los reportes del IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, y la CEPAL, entre otros organismos, encontramos en común que las proyecciones para distintos escenarios para fines de siglo proyectaban un aumento de la temperatura media global, de un patrón errático de algunos eventos como las precipitaciones, aumento en la ocurrencia de eventos extremos, como estamos viendo en los últimos años, y principalmente un aumento en las temperaturas mínimas, o sea, en las temperaturas nocturnas. Es por ello que diseñamos ensayos a campo, utilizando una metodología ya probada en la Facultad de Agronomía de la UBA en Buenos Aires, utilizando carpas de nylon con equipos aditivos y realizando calentamientos nocturnos sobre los cultivos, ¿no? Sobre genotipos experimentales de trigo y cebada susceptibles y tolerantes a esta enfermedad. Entonces, de esa manera, testeamos la hipótesis, la cual, para ser más explícitos, nos preguntamos si el aumento de la temperatura nocturna en 3 grados centígrados, que era lo que se proyectaba a grandes rasgos para finales del siglo, podía influir negativamente sobre la interacción planta-patógeno, aumentando la producción de toxinas y disminuyendo también otros parámetros ecofisiológicos y de interés para la calidad tanto maltera como panadera. Claro. A propósito de esto, lo que se ha también determinado es que el cambio climático termina afectando cerca de un 75%, ¿no? A esta presencia de micotoxinas en los cultivos de trigo y cebada. ¿Cómo pensás que, bueno, se puede mitigar o qué tipo de estudios han avanzado para poder mitigar esto?
Sí, sí, uno de los principales resultados de estos trabajos que finalizaron en el año 2018, fue el aumento de hasta un 75% en la concentración de oxinivalenol, que es una de las toxinas más importantes que produce este tipo de hongos. Con respecto al impacto en la calidad, todavía continuamos con esta línea de trabajo y continuamos con ensayos a campo, evaluando genotipos comerciales que pueden ser de mayor interés para el productor agrícola bajo estas temperaturas nocturnas, y estamos evaluando todo lo que es calidad panadérica, calidad maltera, ¿no? No te puedo adelantar mucho porque son resultados que no se publicaron, pero en ambos cultivos hay un deterioro en la calidad, ¿no? Bien. Y con respecto a la mitigación, esta enfermedad generalmente se maneja mediante un manejo integrado de plagas, con la utilización de semilla limpia, sin fusarium, rotación de cultivos, evitando el monocultivo de semillas de invierno, eliminando malezas hospedantes o alternativas que también pueden ser reservorios de estos patógenos. Y una de las herramientas que en las últimas décadas se ha desarrollado es el advenimiento de las nuevas técnicas de mejoramiento genético vegetal, las nuevas técnicas de biotecnología, como pueden ser edición génica o sigénesis, que vienen a ayudar a mitigar toda esta problemática de los estreses bióticos y abióticos. Claro, claro. ¿Podrías profundizar también sobre el tema de aquellos avances que han logrado para el mejoramiento genético? Porque siempre se dicen que si se dan algún tipo de mejoramiento a nivel genético, se puede también mejorar, en este caso, la defensa de la plantación o de los granos con respecto a la producción misma, ¿no? Y a la posible aparición de este tipo de enfermedades. Sí, si bien nuestro tema de trabajo excede esta temática, nosotros nos enfocamos más en el estudio de la interacción planta-patógeno, no tanto en el mejoramiento. Hay diversos estudios que demuestran que hay ya genes y QTLs, que son los genes cuantitativos de resistencia identificados para esta enfermedad. Bueno, y sin ir más lejos, con respecto a los estreses abióticos, en nuestro país hace poco se registró el trigo HB4 desarrollado por CONICET. En este caso no sería sería tolerante a un estrés abiótico. Fue desarrollado mediante transgénesis. ¿Puede ser que sea considerado el trigo uno de los mejores trigos del mundo en cuanto a adaptabilidad? Algo así habíamos hablado con una ingeniera ambiental. Sí, obviamente que este trigo tiene mejor adaptabilidad en zonas marginales o frente a un estrés hídrico severo, y es un avance en lo que respecta a biotecnología aplicada a cultivos de interés agronómico que vienen a solucionar un problema puntual de la seguridad alimentaria y la inocuidad, ¿no? Bien, eso es un dato, teniendo en cuenta que, bueno, cerca del 70% de nuestras tierras son tierras secas. En Argentina uno por ahí piensa en los humedales y demás, pero en realidad el dato es que tenemos muchas zonas secas, zonas áridas, por lo tanto, bueno, los cultivos se deben preparar y quizás se deben mejorar, más allá que por ahí no es un tema de estudio netamente que tenga que ver con lo tuyo, Mauro, pero mejorar para poder ser cada vez más adaptables a la zona en la que se encuentran. ¿Cómo percibís vos que estos fenómenos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el cambio climático en la producción de alimentos, puede afectar, en este caso, a la vida humana? O sea, ¿qué rol cumple la humanidad en todo esto? Porque sabemos que se ven siempre muy afectados por la actividad humana en sí. Bien, sí, en lo personal creo que el cambio climático es un fenómeno que no podemos negar. Si bien desde la perspectiva humana, que tenemos un promedio de vida de 70, 80 años, quizás no lo notamos. No sé si es bueno o es malo, pero dale. Claro, en lo que comparando con el desarrollo evolutivo, con los procesos, con la lentitud de los procesos que se da el cambio climático, por ejemplo, comparando el año pasado, la concentración de dióxido de carbono estaba alrededor de 419 ppm aproximadamente, partes por millón. Actualmente rondamos los 424, 425. O sea, esas 5 partes por millón, que quizás son insignificantes para nosotros, representan cambios significativos en la temperatura del mar.
seguramente habrás escuchado de la temperatura de no retorno, del derretimiento de los glaciares. Entonces es algo muy subjetivo. Sí, superando el 1,5% de aumento de temperatura, claro. Sí, de todas maneras, desde el punto de vista agrícola y de la atracción que tenemos como productores de alimentos y asegurando justamente la seguridad alimentaria, es difícil dejar de producir alimentos. Dije 1,5 grados, 1,5 grados en este caso de temperatura, eso es lo que establece el Acuerdo de París. Perdón, le agregué el %, pero sí, estabas diciéndome. Sí. Y actualmente creo que vamos por el 1,1. Sí, es grave porque aparte somos, además de ser una zona que tiene tierras secas, digamos un país que tiene tierras secas, estamos bastante regulados por los océanos, ¿no? Tenemos el océano Atlántico y el Pacífico ahí nomás, ¿no? Entonces, aparte que la mayor reserva de agua dulce del mundo está en este caso en nuestro país, por lo tanto hay mucho que considerar también cuando hablamos de impacto de cambio climático. Por último, ¿cuáles consideras que son las actitudes y acciones fundamentales que los habitantes de nuestro planeta, es decir, nosotros, debemos adoptar para hacer frente a aquellos desafíos planteados por el cambio climático? Algo, quizá una postura más personal como investigador del CONICET. Sí, yo lo que noto es que las generaciones más jóvenes vienen muy concientizadas en lo que respecta a cambio climático, cuidado del medio ambiente, sustentabilidad. Eso lo veo como un punto a favor. En lo que te mencionaba anteriormente, que desde el punto de vista agrícola debemos seguir proveyendo al mundo de alimentos de una manera sustentable, buscando alternativas quizás ecológicas, tratamientos alternativos a los fungicidas tradicionales, ¿no? Hoy en día hay mucho bioproducto y elicitores de origen orgánico o proteínas que están muy buenos y habría que ir probando distintas alternativas a los fungicidas tradicionales, lo que te mencionaba de la biotecnología como un aliado y quizás ir desmitificando algunos puntos de estos temas que son tan polémicos a veces como los transgénicos, los organismos editados genéticamente, que son totalmente distintos, y bueno, y toda la parte legislativa que ronda en distintos países, ¿no? Bien, es muy importante esto último que dijiste, que las generaciones más jóvenes vienen concientizadas, ¿no?, sobre el cuidado del ambiente, porque los jóvenes de ahora van a ser los adultos de unos años y creo que también permite que haya otro tipo de capacitación, otro tipo de abordaje. Inclusive, digo, los adultos de hoy ya tienen otro conocimiento y otra preparación en su mayoría, salvo los negacionistas, con respecto al cambio climático. Así que te agradecemos y bueno, por mucha más investigación en el CONICET. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, agradecerles la oportunidad de difundir lo que hacemos. Gracias, Mauro, un placer. El doctor Mauro Martínez, investigador del CONICET, hablando sobre, en este caso, algunas enfermedades que tienen que ver con el trigo y la cebada. Momento de hacer pausa, a la vuelta mucho más Ecoagenda, quédate ahí. Son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Mundo Villa, martes, 23 horas. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, continuamos en Ecogenda con mucha más información ambiental, como siempre, de la Cámara de Diputados. Y recién les contaba al principio del programa lo grande que es la Cámara, porque realmente tiene muchos departamentos que tienen que ver con lo ambiental, con lo social, con el desarrollo del área científica también y diferentes etapas de asesoramiento que permiten que la Cámara de Diputados, en este caso, esté alineada con lo sostenible y con diferentes políticas ambientales que ya se vienen adoptando hace algunos años. Está con nosotros Victoria García, del Departamento de Estudios Sociales y Ambientales de nuestra Cámara de Diputados, y Jorge Moyano, quien es responsable de prensa y relaciones institucionales de la Dirección de Información Parlamentaria, también de la Cámara de Diputados. Ellos están aquí para contarnos cómo el departamento se encarga de sistematizar y recopilar información, tanto legislativa, lo decíamos, de jurisprudencia, doctrina, para la elaboración de trabajos especiales de estudios e investigaciones en la materia. Vicky, gracias por venir y Jorge, gracias, yo ya los tuteo, no importa, porque somos todos compañeros de este espacio. Y bueno, empiezo si querés por Jorge, contanos un poco cómo fue el comenzar con todo este proyecto de dirección de información parlamentaria, historia, funciones, cómo vienen trabajando. Bueno, nosotros por estas fechas estamos celebrando y conmemorando los 110 años, los jóvenes primeros 110 años de existencia de la dirección. La verdad que para nosotros como trabajadores legislativos y también pertenecientes a esta dirección estamos muy orgullosos realmente del trabajo que realizamos y bueno, sobre todo porque eso implica una responsabilidad, ¿no? La dirección carga con una historia en sus espaldas que realmente la hace única, es una de las más prestigiosas y también con mayor trayectoria, como decíamos, dentro del Congreso Nacional en general. Con lo cual, para nosotros, como te digo, es una responsabilidad enorme a la hora de poder brindar asesoramiento técnico, que básicamente es de lo que se encarga nuestra dirección, brinda asesoramiento técnico legislativo
y también asesoramiento parlamentario. Y con esto no solo lo limito a lo que es el cuerpo de legisladores, a su cuerpo de asesores, sino que también trabajamos con diferentes actores sociales, que pueden ser otros organismos del Estado, otros funcionarios con otros rangos nacionales, provinciales, municipales, y la sociedad en general, ¿no? Universidades, hay mucho trabajo de investigación. Bueno, trabajamos en conjunto con otras áreas. Seguramente la invitada que tenés más adelante también podrá dar cuenta de ello. Le iba a preguntar, claro que sí, a Victoria, que estás dentro del Departamento de Estudios Sociales y Ambientales. Han mencionado que la temática ambiental es una de las más solicitadas de la actualidad. ¿Podrías compartir algún proyecto de investigación, en este caso, que tenga que ver con esto del asesoramiento y estar en el ámbito legislativo también? Sí, claro. Bueno, en principio siempre lo que queremos destacar desde Información Parlamentaria y desde nuestro Departamento de Ciencias Sociales y de Ambiente es que si bien brindamos un asesoramiento a los distintos bloques, a los asesores, a las asesoras de ambas cámaras y las comisiones, Información Parlamentaria también es un área mediante la cual se ofrece información a toda la ciudadanía. Claro. Esto quiere decir... O sea, es una forma de acercar, en este caso, el Departamento de Sociales y Ambientales del Congreso, de la Cámara de Diputados a la gente y viceversa. Exactamente. Bien. Entonces se pueden acercar organizaciones, instituciones, sindicatos. O sea, yo soy civil y te puedo venir a preguntar qué es lo que hacen, a pedirte más información. Exactamente. Bien. Se manda un mail o puede ser vía telefónica. Mismo también se pueden acercar. Claro. La formalidad justamente es que se mande a través del mail a la DIP. Pero bueno, digo esto porque si bien sí hemos compartido información a distintos bloques, una información que se ha solicitado de manera recurrente a través de los años, ya sea para la presentación de los distintos proyectos y en consecuencia para los debates, fue para el tratamiento de la ley de humedales. Que está todavía pendiente, que hay que tratarla, pero bueno, eso es un tema aparte, pero bueno, aún vigente y latente y bueno, innecesario, ¿no? Sí. Pero bueno. También mencionamos Yolanda, creo que también estaba otra de las grandes leyes que... Otra de las grandes leyes, pero bueno, es una ley ya sancionada, implementada acá en la Cámara de Diputados, una ley para la formación integral en la temática ambiental, con especial foco en desarrollo sostenible y bueno, y la crisis climática. Exacto. Pensando en la trayectoria de la Dirección de Información Parlamentaria, ¿cómo evolucionó el papel en sí a lo largo de los años y cuáles considerás por ahí, Jorge, que son los desafíos más relevantes, ¿no? Pensando en la actualidad? Bueno, si pensamos en sus orígenes, imaginemos un congreso del año 1913, en donde ya por aquel momento un grupo de diputados y de legisladores imaginaban con perspectiva futura la cantidad de trabajo que iba a empezar a gestionar el Congreso de la Nación, que necesitaba una oficina especializada para la búsqueda de antecedentes, para recopilar y sistematizar información, para elaborar proyectos de ley. Exacto. Bueno, eso con el paso del tiempo ha crecido muchísimo, a la par que todo el Congreso de la Nación, a tal punto que en el año 1940 la Cámara de Diputados decide incorporarla por reglamento a la misión y a las funciones de nuestra dirección, con lo cual ya le da otra jerarquía, al igual que luego pasa a llamarse dirección. Yo te diría que dentro de los últimos 30 años, como para situarnos, ya hay todo un trabajo hecho respecto de incorporación de nuevas tecnologías y de, por ejemplo, desarrollo de bases de datos propias para manejar fuentes propias de información, para que toda la documentación que se ha transcurrido a lo largo de los años en el Congreso, en ambas cámaras, como bien marcaba Victoria, esté al alcance también del usuario, y eso, de hecho, mucha de tu audiencia esto de la seguramente... digitalización y también, bueno, la utilización de los recursos, hace que un poco haya más conexión, ¿no? Exacto, y te decía que mucho de tu audiencia seguramente ha buscado en la base de proyectos que figura en la página de diputados, que es una base de proyectos que desarrollamos en la Dirección de Información Parlamentaria, en donde constan todos los proyectos desde la vuelta a la democracia hasta el día de hoy, de cualquier temática, y donde uno lo puede consultar rápidamente. Y por estos días también estamos relanzando la base de datos de normativa de legislación nacional, con lo cual también es un gran avance para esto, ¿no? Para la consulta, para la transparencia y para el acceso a la información pública. Excelente. Bueno, esto que también te iba a preguntar, con la conciencia, ¿no?, que va aumentando cada vez más, y sobre la sostenibilidad y el cambio climático, ¿cómo evolucionó el papel del Departamento de Asesoría a tanto legisladores, organismos, instituciones, y cuáles, Vicky, por ahí considera que son los principales desafíos
en el ámbito de la información ambiental en la actualidad? Es decir, esto es urgente. Esto es urgente. Bueno, en principio por la cantidad, ¿no? En la cantidad de pedidos que a lo largo de los años ha ido creciendo, ¿no? Y con el flujo y la multiplicidad de las temáticas, ¿no? Que marcan la agenda, pero una característica que tiene Información Parlamentaria y el Departamento de Sociales y Ambiente es que no solamente elaboramos trabajos o productos a pedido, sino que también nuestra manera de trabajar es elaborando o haciendo un trabajo más subterráneo en cuanto a la búsqueda de información sobre temas que aún hoy no se encuentran tanto en agenda o tan explorados, pero que marcan o le dan un marco a discusiones venideras, como lo es microplásticos o como lo es la agroecología, o el valor agregado a la extracción de litio, o el poner a la naturaleza como sujeto de derecho. Exacto. Sí, que son temas que por ahí han sido pensados y que son un problema y son una incógnita, y se necesita de alguien que realmente los pueda impulsar desde algún lado. Exactamente. Y de esa manera servir no solamente a los agentes o a los actores del Parlamento, sino también a toda la comunidad en general, ¿no? Como para seguir impulsando y seguir promoviendo y dándole fuerza a lo que la situación, a la coyuntura actual en cuanto a la crisis climática lo necesita. Exactamente. 110 años de existencia, es un numerazo, es mucho tiempo, son muchos años. Y realmente la dirección ha participado en diferentes proyectos. ¿Podrías compartirnos alguno, un logro que vos digas, bueno, esto realmente generó un impacto y en el ámbito legislativo y también en el más allá? Bueno, sí, podríamos enumerar varios, me voy a quedar con uno. Creo que acá es importante destacar dos caminos que nosotros elaboramos. Uno es el trabajo cotidiano, la atención de consultas, que es básicamente a lo que nos dedicamos día a día. Cualquier usuario que llama se le responde en lo inmediato. Después, un trabajo que nosotros llamamos especiales porque requieren mayor profundización, que es lo que habla Victoria justamente de lo que hace, por ejemplo, su departamento, entre tantos otros que conforman la dirección. Y estos trabajos que vos haces mención, que son los de mediano y largo plazo, me quedo con uno fundamental porque el año pasado se ha publicado un gran trabajo que han realizado los profesionales que forman parte de la dirección, que es el compendio normativo con perspectiva de género, en el cual se trabajó en conjunto con la Dirección de Igualdad. Y en ese sentido uno puede encontrar dentro de ese compendio desde la primera ley de voto femenino hasta la ley Brisa, la ley Micaela, digamos, que también te marca lo coyuntural, pero que hay una línea de investigación y un trabajo hecho a mucha conciencia entre diversas áreas que componen la dirección, y en este caso en colaboración con otra dirección, que le da cierto rigor, ¿no? de informativo, y además es un trabajo que se actualiza año tras año, con lo cual ahora seguramente con la finalización de este periodo parlamentario va a tener sus novedades. Qué importante, o sea que tenés que es un libro o algo así donde que tiene todo el registro de los diferentes conquistas por parte de la cuestión de paridad de género, ¿no? Igualitaria. Exacto, leyes que tienen que ver con la trata de personas. Sí, cupo laboral travesti trans. Exactamente, y también, por ejemplo, cuota alimentaria. Hay diversos tipos de normativas que además uno analizando. ¿Eso dónde se puede buscar? ¿Dónde se puede encontrar? Eso está publicado en la página de la Cámara de Diputados. HCDN, acuérdense. Exacto. Lo buscan, en el buscador está la normativa, el compendio normativa de perspectiva de género, así se encuentra. Compendio normativa de perspectiva de género, me lo voy a anotar, así me pongo a revisarlo. Y si no, también lo pueden solicitar a la dirección y por supuesto se les envía. Información parlamentaria, chicos, a ver, ustedes quieren saber algo del Congreso, información parlamentaria, está ahí. Vicky, dada la capacitación del personal, ¿no? Con esto que hablábamos, ley Yolanda y consultas que reciben al respecto, ¿cómo ven la implementación de esta ley y de qué manera creen que ha impactado en la legislación ambiental de nuestro país, pensando en la importancia de que los legisladores se tienen que capacitar para poder implementar diferentes políticas ambientales? Digo, si no hay ley Yolanda, no hay políticas ambientales que por ahí sean más funcionales. Sí, y no solamente legisladores y legisladoras, sino todos los trabajadores de la Cámara, ¿no? Y en realidad no es solamente de la Cámara, sino todos lo que... acá creo que lo hemos hecho todos, sí, en nuestra oficina también. Es algo que es necesario porque la temática ambiental hoy en día es transversal en todas las temáticas, entonces a la hora de discutir un proyecto es importante que cada comisión y cada actor que se encuentre dentro de ese debate tenga una perspectiva y tenga una sensibilidad. Al ser una ley tan reciente,
es muy difícil ver un impacto directo de ley Yolanda en una ley que haya salido hoy en día, pero sí es cierto que generó otra sensibilidad y otra óptica a la hora de que haya un debate, una discusión para darle fuerza y para impulsar una ley, un proyecto de ley con perspectiva ambiental. Es otra la mirada y la visibilidad, ¿no?, que tiene. Exacto. Para darle fuerza para que puedan ser ley. Exacto, exacto. Por último, Jorge, bueno, con esto que hablábamos de la digitalización de la información, cómo adaptaron la dirección, desde la Dirección de Información Parlamentaria, los métodos de trabajo, los servicios, esto para también seguir cumpliendo, obviamente, con las funciones de manera eficiente en esta era digital, donde todo se encuentra, esto lo decíamos, bueno, lo querés en la página de hcn.com.ar, tenés todo, ¿no? Sí, así es. Bueno, imagínate que con 110 años de existencia hay mucha documentación que uno todavía no deja de asombrarse cuando ve el manuscrito de alguien que trabajó en la dirección en la década del 40, por ejemplo. Claro. Entonces, digamos, son cosas que a uno lo siguen asombrando, al menos en lo personal. Sí, por supuesto que la mayoría del trabajo ya se encuentra digitalizado, hay documentos que son públicos, digamos. Todo aquello que no se encuentra siempre van a encontrar una leyenda en donde pueden comunicarse con nosotros vía mail o en persona o por teléfono, en donde se le puede facilitar ese material. A veces tarda un poquito más, un poquito menos, de acuerdo a la complejidad y también de lo delicado que es el material. Sí. Pero por lo general el proceso de digitalización en muchos de los aspectos está culminado, y otro que se actualiza permanentemente, por nombrarte alguno, es la publicación de los debates legislativos, ¿no? Dentro del universo de 27.000, casi 28.000 leyes, obviamente no todas han tenido debate parlamentario por las épocas más oscuras de nuestro país, pero a todas aquellas en donde el recinto ha estado abierto ya se encuentran digitalizadas, están publicadas en la web, y aquellas que no lo están, por supuesto, como digo, lo pueden solicitar. Muy bien, todo desde la Dirección de Información Parlamentaria. Ahí está la data que necesitan para poder saber un poco más del Congreso de la Nación, de la Cámara de Diputados, y una forma también de acercar, en este caso, a la Cámara, a la gente y viceversa, ¿no? Gracias, chicos, un placer que hayan venido y bueno, ojalá que se pueda seguir trabajando de la misma manera en los siguientes meses, años, pase lo que pase. Exacto. Un placer. Gracias, un placer. Muy bien. Nuestros compañeros de la Dirección de Información Parlamentaria y del Departamento de Estudios Sociales y Ambientales. Momento de pausa. A la vuelta, más Ecoagenda por Diputados TV. Ellos son tu voz, en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz, en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz, en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, y seguimos con más información ambiental. En este caso hay una efeméride el próximo 10 de noviembre y es el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. La ciencia es la herramienta que el ser humano ha creado tanto para comprender el mundo que le rodea como para aplicar esos conocimientos en su beneficio. Los avances científicos nos permiten hallar soluciones a los nuevos desafíos económicos, sociales y medioambientales con los que construir un futuro sostenible, y para esto la ciencia tiene además
un papel en la construcción de la paz al fomentar la cooperación internacional para alcanzar el desarrollo sostenible. En este contexto, cada año el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo promueve que los ciudadanos estén informados sobre los avances científicos, creando sociedades más sostenibles al tiempo que favorece la comprensión sobre la fragilidad del planeta en el que vivimos. El próximo 10 de noviembre es el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, más en una etapa donde hay cierto conflicto bélico en diferentes partes del mundo. Bueno, es una forma de ser un poquito más conscientes de lo que tenemos y de qué forma también es lo ideal para utilizar la ciencia. Le damos la bienvenida, hablando de ciencia, a la doctora Soledad Santini, perteneciente a LOCAL, que es la Oficina Científica para el Asesoramiento Legislativo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Conozcamos un poquito de lo que es la utilidad y el funcionamiento de esta oficina de nuestra Cámara. María Soledad Santini es bióloga, zoóloga de la Universidad Nacional de La Plata, es doctora en Ciencias Naturales especializada en epidemiología y también profesora de esta misma cátedra con perspectiva crítica. Tiene una maestría en Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata. También es presidenta de la Red Argentina de Investigadores e Investigadoras de Salud y miembro de la Red de Mujeres en Diálogo Ambiental. Bueno, todo esto para presentarla a María Soledad, que sabemos que es una genia en lo que hace. Se nota que te gusta porque has estudiado muchísimo. Un montón. Sí. Para ser científica también y estar abocada a todo este estudio ambiental y demás. Yo me pongo siempre a cuestionar, digo, cómo hay gente que todavía cuestiona la ciencia. Es increíble. ¿No? Porque lo que establece la ciencia ya desde hace miles de años, que es lo que por ahí se acompaña, ¿no? Claro, parte de la ciencia es una herramienta robusta, objetiva, si bien hay muchas cosas que se ponen en discusión. Hay muchas ciencias también, Hay muchas ciencias, hay muchas dimensiones, y bueno, la ciencia es... creo que lo interesante que tiene el presente es, y el gran desafío, esto de dos diálogos o dos idiomas distintos a la ciencia y la política, cómo sirve la ciencia para justamente generar insumos, por ejemplo, políticas o leyes públicas, ¿no? Bien. Y ese es un poco el desafío que tiene LOCAL. A diferencia de los chicos que se fueron recién, nosotros fuimos construidos, creados en el 2020, justamente en contexto pandémico, en un lugar, en un momento... Ay, qué complicado. Exactamente, histórico, donde estos mundos se debían encontrar para generar estrategias y políticas públicas. Mirá. En el 2020 nacimos, dependemos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Somos una oficina que está constituida por diferentes miradas, o esto de las múltiples ciencias que decíamos recién, con diferentes representantes del área social, del área médica, mismo de las diferentes miradas biológicas. Sí. Tenemos también personas que saben mucho de lo que es el área de ciencia y territorio, ¿no? De lo que es social y sociedad y tecnologías. Y de esa manera es como vamos abordando, vamos desarrollando los diferentes objetivos que tenemos como oficina. Que el más importante de todo, o el que encabeza nuestra oficina, es el generar insumos, que es lo que dice la ciencia, para poder legislar de una manera más homogénea y generando estos informes, que la idea es que tengan acceso a absolutamente toda la Cámara de Diputados. Para generar una base, desde acá empezamos a debatir. Nosotros acercamos qué es lo que dice la ciencia, el político a partir de esa ciencia define la política. Bien. Y ese es un poco nuestra oficina. Qué importante eso. Sí. Dada la importancia, ¿no?, de lo que decíamos, la evidencia científica, a ver que hay gente que todavía lo pone en duda en la toma de decisiones legislativas, ¿cómo se integra la oficina, es decir, LOCAL, en el proceso deliberativo de la Honorable Cámara de Diputados, considerando la diversidad ideológica, ¿no?, de los grupos parlamentarios? Porque por ahí capaz damos un fundamento basado en hechos científicos que cierto sector de la política lo rechaza. Digo, hoy está pasando en el debate, bueno, ¿cómo se ve esto? Claro. Bueno, nosotros en realidad en los diferentes insumos que generamos, sean entrevistas, sean jornadas, sean informes técnicos, todos esos insumos en realidad muestran lo que dice la ciencia. Nosotros no definimos políticas, sino simplemente decimos qué es lo que dice la ciencia en lo que se quiere legislar. Bien. Que lo que tiene interesante cómo funcionamos en esto de que somos proactivos y mismo también somos reactivos, o sea, de alguna manera la oficina propone temas
para generar insumos científicos, ¿no? Estos informes, estas jornadas. Hace poco estuvo lo de mitigación de la huella de dióxido de carbono, por ejemplo. Sí, de medición de la huella. De medición, exactamente. Hicimos jornadas de inteligencia artificial, hicimos jornadas de humedales, en línea con lo que hablábamos recién de las leyes que se quieren legislar. Hemos hecho varias, o sea, si bien empezamos en el 2020, los invito a la página. En la página está absolutamente todos los informes que hacemos. Algunos de ellos, fueron por pedidos de la propia Cámara de Diputados, y otros fueron propuestos desde lo que el grupo de asesores científicos definía en la oficina, que sería interesante debatir o construir estos informes. De hecho, en el contexto de cambio climático también se hicieron jornadas de litio, jornadas de inteligencia, de electromovilidad, que tienen muchísimo que ver con esto de las maneras de generar energía o de consumo de energía que se viene. Exacto, exacto. En el marco también del proceso de modernización, que recién también conversábamos con los chicos del Departamento de Información Parlamentaria, que tiene que ver también con el destacar el papel de la oficina con otras instancias ya existentes, como por ejemplo la Biblioteca del Congreso y las comisiones parlamentarias, todo para enriquecer el conocimiento disponible para también la toma de decisiones legislativas, ¿no? Todo el tiempo está vinculado a la toma de decisiones de la Cámara. Totalmente. Nosotros, hacemos ciencia, y con esas oficinas, direcciones, institutos, trabajamos mancomunadamente, articulamos con el ICAP, articulamos con la dirección de los chicos que se acaban de retirar, e incluso con la biblioteca. O sea, la Biblioteca del Congreso es un insumo abierto para la comunidad, pero también para la oficina. Y en esto de, por ejemplo, las jornadas, siempre nosotros convocamos a los expertos nacionales en la temática que se quiera legislar. También, por supuesto, ahí está abierto, e invitamos siempre a los diputados. Muchas de ellas han tenido diputados presentes, y también en algunas de las jornadas donde ameritaba está, por ejemplo, la voz de la sociedad. Claro. En aquellas jornadas que fueron más relacionadas con la salud, o mismo con la de humedales, donde había fundaciones ambientales, la comunidad, la sociedad en su conjunto es toda representada a partir de estas voces. Claro. Son muy interesantes, son muy lindas esas jornadas, porque es como los científicos se sienten que realmente aportan a la construcción. O sea, cómo ese saber realmente llega al Poder Legislativo es muy fuerte, porque que no queda colgado en un paper nada más, que no queda nada más en el mundo científico. Bollando por ahí. Claro, bollando por ahí, donde por ahí los científicos sugieren, recomiendan qué se puede hacer. Bueno, acá es como que se hace tangible, ¿no? Se hace palpable. Porque aparte, es más específico. Digo, no es lo mismo ser una consultora o estar desde una parte más de asesoría a estar todo el tiempo investigando de qué forma se puede mejorar y potenciar, ¿no?, el trabajo que se hace dentro de la Cámara. Totalmente. Pero también quiero saber y queremos saber qué es lo que está pasando con respecto a la oficina local y a nivel internacional y nivel global. Es súper interesante, porque lo real es que en el mundo existen 25 oficinas de asesoramiento legislativo. Existe una red europea, la sigla es EPTA, en donde nos invitaron a participar. Participamos de esa oficina junto con un montón de otros países. Está España, Gran Bretaña, Alemania. ¿Y cómo van? ¿Vienen ahí? En realidad se van haciendo reuniones, algunas pocas son presenciales, otras son virtuales. Vía, exactamente. Y es muy lindo, porque eso te permite estar, qué es lo que está debatiendo el mundo, qué es lo que debaten los parlamentos del mundo. De alguna manera vos también sugerís temas, y por supuesto ellos también leen, o sea, al formar parte de esa red, ellos también utilizan los insumos argentinos para conocer y para debatir y construir las nuevas normas, ¿no? Existe esa red. Bueno, también hay países de Asia, está Corea, está Japón, y en Latinoamérica está Chile y México. Y nuestro desafío para los años venideros es generar una red equivalente a la europea, pero latinoamericana. Bien, qué interesante. Donde uno puede intercambiar estos saberes y, bueno, todo lo que significa este diálogo que tiene la ciencia con la política. ¿Cómo es la estructura de la oficina y cuáles son los mecanismos de gestión, funcionamiento, financiamiento? O sea, ¿cómo son los engranajes? ¿Cómo va funcionando en cuanto al asesoramiento
y su eficacia también el asesoramiento legislativo. Claro, ¿no? sí, mira, básicamente la oficina tiene un director, después está el área de el área más de asesoría técnica científica, donde están los diferentes científicos que la conforman. Después, por supuesto, tenés un área técnica, la parte administrativa, y el área de comunicación, que es la que vuelca, la que actualiza la página, es la que le termina de dar formato a los informes que se hacen, ese diseño. La página en la página web está todo, y ahí se ve todo el trabajo que hacemos mancomunados todos los miembros de la oficina, que es muy interesante cómo articulamos. Nos conocimos en pandemia y bueno, y armamos un alto equipo. Qué bien. Sí, que va y viene muchísimo, nos entendemos muy, pero muy bien. Y Qué todos bien. ahí estamos haciéndonos el aguante en todo lo que es el diálogo científico. Me gusta porque se nota que hay mucha comunicación y mucho ida y vuelta. Bueno, a ver, es necesario para también hacer un buen trabajo, ¿no? Sí. ¿Podrías compartir algún ejemplo concreto de cómo estos estudios de perspectiva científico-tecnológica para anticipar retos sociales, por ejemplo, que es una de las funciones que tiene local, podrías compartir algún ejemplo de estos estudios que han impactado y en la preparación legislativa, ¿no? Cómo se ha dado y el aprovechamiento socioeconómico. Sí, mira, hay de todas las jornadas que hicimos, 2 o 3 cosas te quiero contar, que no te las dije antes, pero estaría bueno aclararlas. En general, las jornadas que nosotros hacemos son, por supuesto, federales, con representantes científicos de todo el territorio nacional, entendiendo el contexto en el que estamos en la Cámara de Diputados. Claro. Y también tratamos de garantizar, y se garantiza, la representación de género. Eso por un lado. El federalismo es muy importante, sobre todo en la ciencia. No es lo mismo la conclusión científica que te puede dar, o el aporte científico que te puede dar un mismo territorio, que uno más alejado. Bueno, eso en la ciencia es todo un debate en las universidades. Es una manera, las estrategias de tener universidades en el territorio es estratégico también para generar estos conocimientos in situ. Y bueno, y por ese lado es que lo generamos. Y en general, en cuanto a la pregunta que me haces, el ejemplo más que a mí más, uno de los, en realidad toda la jornada me generaron mucho orgullo. De hecho, en muchas terminamos muchos emocionados por esto que te decía, el científico y la comunidad en el Parlamento, trayendo sus voces, trayendo sus conclusiones y articulando ciencia y técnica del Ejecutivo con el Legislativo. Fue la jornada de ACV, que se hizo a principio de este año, que fue muy importante. Había pacientes y parientes de personas que habían sufrido ACV, y que hace relativamente poco se promulgó la ley, y uno de los grandes disparadores fue la oficina. Bien. Así que bueno, y después la ley de humedales también se tuvo en cuenta, la comisión tuvo en cuenta la producción de la oficina, y nuestro desafío es esto, ¿no? Que todos los diputados nos lean, porque aparte son informes técnicos que no tienen 50 hojas, son literalmente para la dinámica de hoy. Concretos. Exactamente. Bien. Exactamente. Si hay que abordar un tema de salud, se puntualiza en la salud. Exactamente, y eventualmente todos en la Cámara de Diputados saben que si necesitan ampliar, se pude venir, se puede... Exactamente. Se pueden acercar y consultar. Exactamente, en esto del prospectivo y retrospectivo y demás, hay un acercamiento con los diputados que les interesa, que se pueden hacer dar respuesta exclusivamente a esa demanda. Bien, por último, estaríamos hablando un montón de este tema, pero realmente, queremos preguntarte con respecto a qué pasa con un caso ilustrativo, ¿no? El que la recopilación, recopilación de conocimiento científico a través de entrevistas, ¿no? Porque, por supuesto, la entrevista a expertos es una de las labores que tiene local. Sí. De conocimiento científico a través de estas entrevistas haya influido de manera significativa en el debate parlamentario y en la toma de decisiones legislativas. Que diga, este debate se inició porque, bueno, hubo una participación activa y profunda por parte de local. Bueno, en realidad nosotros en esto de que somos que todos los debates seguramente claro, exactamente, todos tienen, sobre todo los que mejor respuesta tuvieron fueron aquellas en donde los diputados estuvieron, porque realmente vos los ves anotando, tomando información. Para mí, una que va a resultar muy interesante es cuando se empiece a debatir y a legislar la inteligencia artificial, ¿no? Fue muy interesante, una mesa de expertos grande, había algo de 25 expertos,
de que hablaban desde diferentes lados, desde la parte legal, desde la parte educativa, comunicacional, cómo servía para, por ejemplo, desarrollos biológicos y demás. Eso creo que a futuro va a ser una mesa muy disparadora, muy interesante. Los diputados estaban muy interesados. También, por supuesto, la de ACV, la de esclerosis múltiple también llegó mucho a los diputados. Y humedales, electromovilidad también. Sí, que tiene más que ver con cambio climático y fueron tomados más desde ese lado. Te agradecemos un montón, Sole, por venir. Y bueno, un saludo muy grande a toda la gente de la oficina y de local, que obviamente que sin el asesoramiento científico la Cámara de Diputados no sería lo mismo. Así que bueno, por mucho más trabajo y bueno, estaremos en contacto en cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Esto fue Ecoagenda. Gracias por acompañarnos y recordá que si cuidamos la tierra nos cuidará. Hasta la próxima.